Javier Hernández conducía su Porsche 911 Turbo S por las vibrantes y animadas calles de Lisboa. Su semblante tenso bajo el brillo metálico de su lujoso vehículo que, como un espectro de elegancia, deslizaba su imponente silueta por la avenida marginal. Mientras avanzaba, un pensamiento se instalaba como un eco persistente. Solo quien ha sentido en su corazón el vacío de no ser amado comprende la verdadera soledad. Aquella reflexión lo sumía en una tristeza inconfesada, recordándole su destino como un millonario estéril incapaz de dejar un legado tangible. De pronto, al acercarse a la estación de Caís do Sodré, punto de partida de la famosa línea de tren ligero de Cascais, algo capturó su atención. El andén, usualmente repleto de pasajeros, prometía un trayecto que bordeaba el Atlántico, ofreciendo vistas espectaculares de la costa portuguesa, con sus playas y pintorescos barrios costeros. Javier, sin pensarlo dos veces, aflojó el agarre en el volante, y un destello de resolución cruzó su mirada detrás de los lentes oscuros. Estoy harto de elegir siempre las mismas opciones y de obtener los mismos resultados. Hoy elegiré lo improbable para un multimillonario. Pisó el freno de forma repentina y el rugido grave del motor resonó por la avenida. Estacionó su Porsche en un área segura y exclusiva. Descendió del coche con pasos firmes que pronto se convirtieron en una carrera directa hacia el tren, dispuesto a romper con la monotonía que lo aprisionaba. Minutos después, Javier Hernández había logrado abordar el tren en la primera estación. El convoy, que comenzaba a desplazarse suavemente, ofrecía vistas impresionantes del río Tajo y del océano Atlántico, cuyas olas rompían con fuerza contra la orilla. Los pasajeros podían admirar las playas doradas y los pintorescos barrios costeros con sus coloridas casas que salpicaban el paisaje, creando una armonía entre la modernidad y la tradición de la costa lisboeta. El tren estaba abarrotado, obligando a muchos pasajeros, incluido Javier, a ir de pie. De pronto, Javier se sumió en sus pensamientos más profundos. Toma tu ego y hazlo trizas, y no temas enfrentarte al abismo. Solo abre tu paracaídas y maniobra con elegancia cualquiera que sea la trayectoria de tu descenso. Embelesado por la vista y el vaivén del tren, Javier retrocedió un paso, pisando a alguien sin darse cuenta. Sin mirar atrás, su semblante se endureció, considerando que la persona tras él debería haberse desplazado a un rincón menos abarrotado. Manteniendo el rostro rígido, permaneció en silencio, ignorando el contacto. Entonces Teresita Marisabel, la mujer de apariencia humilde y con el cabello despeinado por la brisa del Atlántico, a quien había pisado, alzó la mirada. Sus ojos reflejaban una mezcla de ironía y cansancio y sin dudar espetó: ¿acaso la vista al mar es tan absorbente como para no girar y pedir disculpas a la persona que acabas de pisar? Javier tensó la mandíbula y se giró lentamente, con ánimo de replicar muy a su manera, pero fue entonces cuando sus ojos se encontraron con aquellos ojos que, en cuestión de instantes, lo trasladaron a un plano de serena confrontación consigo mismo. Ciertamente la vista al mar es tan fascinante que no da gran interés detenerse en la minucia de voltear a ver quién viene detrás. Junto a la ventana del tren, un hombre de avanzada edad, con una barba larga y canosa que le llegaba al pecho, observaba la escena con ojos que parecían contener la sabiduría de muchas vidas. Vestía una chaqueta de lino descolorida y un sombrero de ala ancha que cubría parcialmente su rostro surcado de arrugas. Su presencia, enigmática y poderosa, irradiaba una calma que contrastaba con la tensión del momento. Al percatarse de la interacción entre Javier y Teresita Marisabel, el anciano dejó escapar un suspiro casi inaudible y con una voz profunda y pausada que pareció resonar en cada rincón del vagón, comentó: «Suelta el control absoluto, abraza la incertidumbre y acepta tu vulnerabilidad para encontrar algo más significativo que simplemente poseer». Javier lo miró de reojo, y por primera vez en mucho tiempo, la altanería en sus ojos cedió un poco, como si aquellas palabras hubieran tocado una parte oculta y olvidada de su ser. Teresita Marisabel, por su parte, esbozó una sonrisa apenas perceptible, como si entendiera el trasfondo del mensaje.
El tren continuaba su recorrido por la costa, serpenteando entre las vistas despejadas del mar y las estaciones costeras, mientras los pasajeros disfrutaban del paisaje. Finalmente, el tren llegó a la estación más concurrida, Oeiras, donde el bullicio se multiplicaba. Al comenzar el descenso de los pasajeros, Teresita, atrapada en la corriente de gente que avanzaba con prisa, tropezó contra Javier, que también coincidía en el desembarque, empujándolo sin querer. Él giró bruscamente, sorprendido por el contacto. «¿Siempre haces de la salida del tren una experiencia memorable?», dijo Javier con una sonrisa sardónica, tratando de mantener el control. Teresita alzó una ceja, manteniendo su mirada firme. «Solo cuando me topo con personas que se creen demasiado importantes para apartarse», respondió, dejando que una pizca de ironía impregnara sus palabras. Javier soltó un resoplido mientras se acomodaba tras el ligero tropiezo, sus ojos aún reflejando una mezcla de irritación y orgullo. «Supongo que mantener espacio en un tren es pedir demasiado». Teresita, sin perder la oportunidad y con una chispa de ironía en la mirada, replicó. «Claro, sobre todo cuando alguien cree que el mundo entero es su suite privada». El hombre de barba larga y canosa reapareció junto a la salida del tren. Su mirada, profunda y sabia, observó a Javier y Teresita con una serenidad que desafiaba al tiempo. Con un paso pausado, se acercó y, dejando que el eco de sus palabras se deslizara entre los murmullos de la multitud, pronunció: «Quien se irrita ante una roca en su camino suele olvidar que esa roca puede convertirse en el puente que lo lleva a su destino». Tras escucharlo, Javier y Teresita intercambiaron una mirada, sorprendidos por la resonancia de aquellas palabras en sus pensamientos. La tensión, palpable y densa, se mezcló con una chispa de incertidumbre, mientras el océano seguía siendo el testigo mudo de aquel cruce de caminos inesperado. Los días prosiguieron con su natural devenir. El Porsche de Javier Hernández avanzaba en dirección a su mansión en las colinas de Sintra. Su mente, atrapada en la imagen de aquella mujer desafiante que se había atrevido a enfrentarlo en el tren, apenas reparaba en el espléndido paisaje a su alrededor. Al llegar a la entrada, con sus lentes oscuros, Javier pasó deprisa, por lo que apenas echó un vistazo a la puerta lateral de servicio. Allí un par de figuras cabizbajas y ensimismadas, que no advirtieron su presencia, aguardaban en silencio su turno para las entrevistas de trabajo. Nada de esto capturó la atención de Javier. Para él eran minucias. La gestión del personal doméstico estaba bajo el estricto mando de Claudette Silva, una mujer de semblante duro, cuya eficiencia y deseo de destacar la hacían esforzarse por parecer aún más competente de lo que realmente era, en su secreto interés. Claudette, obsesionada con mantener su imagen impecable, se aseguraba de que cada detalle fuera aprobado por Javier, evitando así alguna posible reprimenda posterior del magnate, cuyo temperamento podía volverse ácido si algo escapaba a su control. A veces lo que no se dice pesa más que lo que se proclama, pues lo oculto alimenta más que lo evidente. Claudette, la jefa de servicio, organizaba a las dos candidatas con voz autoritaria y mirada de acero. Cada palabra suya parecía una orden de cumplimiento obligatorio. «Síganme», indicó Claudette, guiando a la primera aspirante a través del inmenso salón de mármol hasta la biblioteca, donde Javier esperaba de pie, absorto en sus papeles. La primera candidata, nerviosa pero con esfuerzo por mantener la compostura, se detuvo al pie de la entrada mientras Claudette le anunciaba su llegada al dueño de la mansión. «Señor Hernández, la primera aspirante para su mucama personal está aquí». Javier alzó la vista y recorrió con una mirada fría y calculadora a la joven que tenía frente a él. Sus ojos examinaron, uno a uno, los detalles de su postura, la manera en que sus manos temblaban y la falta de seguridad en su voz. Una leve mueca de desagrado comenzó a dibujarse en su rostro mientras la joven hablaba. Decidió interrumpirla. «¿Necesitas el puesto para proveer a tus hijos?», preguntó con tono neutro, manteniendo su expresión imperturbable. La joven soltó una risa nerviosa y, sin pensarlo demasiado, respondió: «¿Hijos yo? No.
No los necesito, señor. Las palabras hicieron que el semblante de Javier se oscureciera al instante. Una mirada dura y desaprobadora cruzó sus ojos mientras las palabras de la joven se instalaban en su mente como algo molesto. Aquella declaración tan distante, tan poco afectuosa, le resultó desagradable. Para alguien como él, cuya esterilidad le había privado del sueño de tener hijos, sus palabras le parecieron casi ofensivas. «Te descalificaste tú misma», pensó, lleno de hastío. Con gesto brusco, luego de despedir a la joven aspirante, Javier se dirigió a Claudette. «No tengo tiempo para esto, Claudette. Encárgate de las entrevistas y contrata a quien consideres que sea mínimamente competente. No quiero perder un segundo más en esto. Ah, tomaré una ducha rápida. Envíame la cena a mi habitación. Tuve un día pesado y no estoy de ánimos para bajar al comedor». La frialdad y dureza en su tono provocaron que Claudette asintiera sin una palabra, dirigiéndose de inmediato a la aspirante que quedaba a las puertas, lista para darle la bienvenida a la mansión. En el umbral, Teresita Marisabel aguardaba en silencio, ajena al peso de la mirada severa de la jefa de servicio. A veces, no saber lo que vendrá es una bendición, pues en la incertidumbre nacen las decisiones más sinceras. Estarás en periodo de prueba por 24 horas. Comienzas de inmediato, dijo Claudette en tono áspero sin miramientos. Ponte el uniforme y ve a la cocina. Subirás la cena a la habitación del señor. Está indispuesto y no desea bajar a cenar. Unos minutos después apareció la humilde mujer en la cocina. Claudette le extendió una bandeja con el servicio preparado y la miró con una intensidad que podría intimidar a cualquiera. Llevarás esto a la habitación principal frente a las escaleras. Respecto al señor, no lo mires, no le hables y, sobre todo, no le hagas preguntas. Ante él, no existes y no eres nadie. Mantente en silencio si quieres pasar la prueba de las 24 horas. Mi madre solía repetirme, el silencio dice más de quien lo guarda, pues en él se esconden las verdades más profundas. Por eso, quien cuida en exceso sus palabras, guarda algo más profundo en su silencio. No se preocupe, señora. Seguiré sus órdenes. Con el corazón acelerado y las instrucciones grabadas a fuego en su mente, Teresita asintió y tomó la bandeja, emprendiendo su primera tarea con paso firme, mientras pensaba, respecto de aquel misterioso hombre dueño de la mansión que pronto conocería, la soledad del alma no es ausencia de compañía, sino un anhelo de comprensión profunda. Por su parte, Claudette se quedó con un aire de tensión reprimida en su pecho ante el férreo temple que Teresita demostraba, cavilando en que no sería tan fácil dominarla. Teresita caminaba con paso cuidadoso hacia la puerta, sujetando aún la bandeja con ambas manos. Tocó suavemente, como le habían indicado, pero nadie contestó. Se disponía a dejar la cena sobre una mesita cercana y salir en silencio, cuando el sonido del agua de la regadera proveniente del baño la alertó. Sin perder tiempo colocó la bandeja y comenzó a retroceder en dirección a la puerta, deseando cumplir las estrictas instrucciones de Claudette. Sin embargo, cuando apenas le faltaban unos pasos para alcanzar el pomo, el sonido de una puerta abriéndose llenó la habitación. Teresita se detuvo en seco. Javier, acabado de bañar, con una bata azul de textura lujosa que caía con elegancia, estaba de pie en el umbral del baño. Observó a la mujer que intentaba retirarse. Sus labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible, con esa mezcla de curiosidad e ironía que lo caracterizaba. «Buenas noches», dijo en tono grave y pausado, provocando que Teresita se detuviera abruptamente, como si hubiera oído una sentencia inminente. «¿Eres mi nueva mucama personal?» Ella sintió un vuelco en el pecho. Su corazón retumbaba a tal velocidad que temió que él pudiera escucharlo. No se atrevió a moverse, ni a mirarlo, manteniendo la vista fija en el pomo de la puerta, con la esperanza de poder huir antes de comprobar sus agudas sospechas tras oír aquella voz. «La anterior prefirió regresarse a su provincia que estar a mi servicio», añadió con un dejo de ironía que en su tono parecía una reflexión más que una queja.
Teresita continuaba petrificada de espaldas, y un pensamiento fugaz cruzó por su mente. El hombre del tren. No puede ser. Estoy despedida. Javier, al notar su silencio y la rigidez en su postura, dejó escapar un suspiro, como quien se divierte con un juego inusual. «¿Por qué no te giras y me dices tu nombre?», insistió, con una voz que tenía el peso de una orden, pero el tono suave de una invitación. Sintiendo su aliento en la garganta, Teresita comenzó a girarse lentamente, como si el tiempo mismo conspirara en su contra, alargando cada segundo. Su mirada recorrió el suelo, los detalles de la alfombra, hasta que finalmente sus ojos se elevaron, y allí estaban, los de él, clavados en ella, serenos, inquisitivos. En ese instante, una corriente invisible pareció unirlos en un tenso puente de reconocimiento. Cuando dos miradas se encuentran, revelan la esencia escondida en cada corazón. «Teresita Marisabel», dijo la mujer pausadamente. Javier la observó con detenimiento. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de desconcierto y fastidio al reconocerla. Dio un paso hacia ella, con la bata aún húmeda y la sonrisa apenas insinuada, pero sus palabras brotaron con un tono acerado. «¿Tú? ¿Qué haces en mi mansión? ¿Acaso me estás siguiendo?». La pregunta, en realidad, era más una acusación disfrazada de ironía, y sus ojos se estrecharon al pronunciarla. Teresita, recobrando algo de su compostura y no dispuesta a dejarse intimidar, alzó la barbilla con desafío. «Relájese, señor. Si fuera a seguir a alguien, créame, no lo haría tras un millonario arrogante que toma trenes públicos para satisfacer la excentricidad de su locura. No es que me sobren las ganas de encontrarme con alguien de su clase en mis ratos libres». Javier dejó escapar una carcajada seca cargada de ironía, mientras la miraba de arriba abajo, como si la evaluara en cada detalle, con el propósito de reducirla a nada con una sola mirada. «No creo que llegues a experimentar lo que es pasar la noche bajo el techo de mi mansión», dijo, con un tono despectivo y una sonrisa apenas perceptible que parecía un sello de su arrogancia. Teresita alzó las cejas, dejando escapar una sonrisa ligera y llena de orgullo. «¿Pasar la noche aquí? No hace falta, créame. Yo no tengo aptitudes para lidiar con el peso de arrogancia», replicó, dándose la vuelta, firme y segura, con el propósito de abandonar el lugar. Sin embargo, cuando apenas había dado un par de pasos hacia la puerta, un ruido sordo resonó detrás de ella. El sonido hizo eco en la habitación, envolviendo el ambiente en una atmósfera de repentino desconcierto. Se detuvo en seco, un escalofrío recorriéndole la espalda. La curiosidad, mezclada con una inquietud que no pudo evitar, la obligó a girarse de inmediato. Javier, de pie junto al borde de la cama, respiraba con dificultad, su pecho subía y bajaba rápidamente, y el pánico empezaba a nublar su mirada. Su orgullo se desvanecía, dejando entrever una vulnerabilidad que no podía ocultar. El corazón del que aparenta ser invencible a menudo es el que más necesita ser consolado. Teresita, al verlo en esa condición, se acercó de inmediato y le habló con calma, colocando una mano firme en su hombro. «Tranquilícese, tiene un ataque de asma, todo estará bien», le dijo en voz baja y reconfortante. «Respire, respire conmigo. 1, 2, 3». Mientras contaba en un tono constante y calmado, sus ojos buscaban frenéticamente en la habitación hasta que, sobre una mesita, divisó un inhalador. Sin perder un segundo, se levantó y corrió hacia él, regresando rápidamente para entregárselo a Javier. «Aquí, úselo despacio», le indicó mientras le acariciaba el cabello tiernamente, sosteniéndolo para que él pudiera inhalar el medicamento. Su voz, firme y serena, parecía ser la única ancla en ese momento de desesperación. Con el inhalador en sus manos, Javier comenzó a recuperar el control de su respiración. La presencia de Teresita, su firmeza y su cuidado, lo envolvieron en una tranquilidad que no había sentido en años. La humildad es la medicina que sana la dureza del alma. Javier, ya más calmado, dejó el inhalador a un lado y fijó su mirada en Teresita, aún con algo de asombro en sus ojos oscuros. La dureza de su semblante había cedido, dejando entrever una mezcla de gratitud
e intriga. —¿Por qué lo hiciste? —preguntó con una voz que ya no tenía ese filo de arrogancia. —Pudiste haberme dejado así. Era tu oportunidad para hacerme pagar, ¿no? Teresita lo miró con una serenidad imperturbable y le respondió suavemente. El rencor es un peso que prefiere llevar quien carece de paz en su corazón. Yo no tengo espacio para eso. Esas palabras lo dejaron pensativo, casi sin respuesta. Había algo en ella que rompía sus propias barreras de cinismo. Al cabo de unos segundos, todavía confundido, volvió a preguntar. Hay algo que me intriga. ¿Cómo supiste tan rápido que era un ataque de asma? ¿Y cómo reaccionaste con tanta seguridad? Teresita esbozó una pequeña sonrisa, una mezcla de tristeza y ternura en sus ojos. Lo sé porque uno de mis hijos padece de asma. Las palabras lo golpearon inesperadamente. Él se quedó inmóvil procesando aquella revelación. Algo en su pecho se tensó y al mismo tiempo sintió una cálida curiosidad que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Tienes hijos?, preguntó con una intensidad genuina que lo sorprendió incluso a él mismo. Sí, 2 tesoros que son mi razón de vivir, contestó Teresita, sus ojos iluminándose al hablar de ellos. Uno de 2 años y el mayor, de 3, que padece de asma. Javier asintió lentamente, como si aquella información le ayudara a ver a Teresita bajo una nueva luz. Sus labios esbozaron una sonrisa tenue, casi imperceptible, y con una voz en la que se adivinaba algo más cercano al afecto dijo: «Teresita Marisabel, así te llamas, ¿no?». Hizo una pausa antes de continuar. «¿Están los niños con su padre?». Su tono tenía un deje de aflicción, la sombra de un pesar por su propia condición, aquella incapacidad de ser padre que lo atormentaba en silencio. Ella sostuvo su mirada por un instante y luego bajó los ojos, una sombra de tristeza atravesando su rostro. «Mi esposo. Hace más de 1 año se fue al cielo. Tenía una condición cardíaca congénita y partió siendo joven, de mi edad». Las palabras de Teresita, tan llenas de sinceridad y dolor, le llegaron directamente al alma. Javier se quedó en silencio, comprendiendo el peso de la pérdida que ella llevaba en su interior. Finalmente, en un tono suave y sincero, lleno de una empatía que rara vez mostraba, murmuró: «¿Cuánto lo siento, Teresita?». A la mañana siguiente, la cocina de la mansión bullía con la actividad del personal doméstico, pero entre todas las voces y movimientos destacaba el tono cortante de Claudette, quien daba instrucciones a Teresita con una frialdad cuidadosamente calculada. «Tienes que limpiar los salones principales hoy», dijo Claudette, mirándola de arriba abajo con ojos críticos, «y asegúrate de no mover ni un solo objeto en la oficina del señor Javier Hernández. Él detesta que alguien altere sus cosas. ¿Entiendes?». Teresita asintió sin inmutarse, pero Claudette no se detuvo ahí. Dio un paso más cerca, inclinándose apenas hacia ella, su voz volviéndose casi susurrante, con una sonrisa que intentaba ser amable, pero que apenas ocultaba su verdadera intención. «El Señor prefiere la perfección y es un gusto que no cualquiera puede satisfacer», dijo Claudette, con un tono mordaz de dulzura envenenada. «Con el señor Hernández no se trata de hacer las cosas bien, se trata de hacerlas a su manera, y yo gozo de una posición tan privilegiada, tan de confianza tras conocerlo tan bien, que después de él solo mando yo. Aquí todos lo saben». Su mirada se intensificó más aún hacia Teresita con una mezcla de envidia y advertencia, como si la sola presencia de la recién llegada fuera una amenaza para el control que Claudette creía tener sobre la casa y que aspiraba a tener sobre Javier. Después de varios años a su lado, querida, sería casi un despropósito pensar que alguien más podría entender sus necesidades. Sería como enseñar a volar a un pez. Teresita permaneció impasible, pero no pudo ignorar la presión en el tono de Claudette. La jefa de servicio la veía no solo como una empleada, sino como una intrusa que podía llegar a poner en peligro el lugar privilegiado que había tallado con años de esfuerzo y persistencia.
La envidia es una semilla de oscuridad. Quien la siembra en su corazón verá marchitar su propia alegría. La noche siguiente el ambiente en la mansión estaba impregnado de una calma tensa. Teresita, empujando un carrito de servicio cargado con diversos platillos, caminaba detrás de Claudette, quien mantenía una expresión altiva y calculadora. Al cruzar el umbral hacia el comedor principal, Teresita se encontró rodeada de un esplendor que la deslumbró. El vasto salón, iluminado por la cálida luz de candelabros de cristal, resplandecía con una opulencia imponente. Al llegar, Claudette entró primero, asegurándose de hacer su presencia conocida. Con una leve inclinación de cabeza y una sonrisa calculada, dijo con voz suave: «Buenas noches, señor Hernández». Javier, sentado en una larga mesa de mármol negro que reflejaba el tenue brillo de las velas, apenas levantó la vista de su copa de vino. Murmuró un seco «buenas noches», sin apartar la mirada de su bebida, como si Claudette fuera poco más que un objeto en la estancia. Claudette se giró hacia Teresita con el ceño ligeramente fruncido y con tono autoritario y claro, dijo: «Sirve la entrada, que el señor no tenga que esperar». Sin pronunciar palabra, Teresita tomó uno de los platos del carrito y lo colocó con cuidado delante de Javier, quien, sin prestar demasiada atención, continuó bebiendo en silencio. Unos instantes después, Javier rompió el silencio, dirigiéndose a Claudette sin mirarla. «Claudette, ordena servir otro plato junto a mí, para una invitada de honor». Claudette se tensó por un segundo y, desconcertada, entrecerró los ojos antes de responder: «Señor, no sabía de su invitada. Usted no me dijo nada». La expresión de Javier se endureció, y una sombra de molestia cruzó su rostro mientras respondía en tono cortante: «¿Desde cuándo debo informarte de mis decisiones de última hora, Claudette?». Avergonzada y buscando evitar que el enojo de Javier aumentara, Claudette asintió rápidamente, disimulando su incomodidad. Sin embargo, al girarse hacia Teresita, sus ojos brillaron con frialdad y frustración acumulada. «¿No escuchaste al señor Hernández?», espetó con voz helada. «¿Qué haces ahí parada? Sirve el otro platillo». Teresita bajó la cabeza, apretando levemente los labios mientras obedecía en silencio. Con movimientos cuidadosos, tomó otro plato del carrito y lo colocó frente a un asiento vacío al lado de Javier, sin levantar la mirada, consciente de la mirada penetrante de Claudette clavada en ella. Cuando terminó de servir, Javier, tras un silencio intencionado, se volvió hacia Teresita. Sus ojos se suavizaron levemente y, con una sonrisa apenas perceptible, dijo en tono firme: «Ahora sí, Teresita Marisabel, siéntate a mi lado». El desconcierto de Claudette fue evidente. Sus labios se tensaron en una línea fina mientras sus ojos se oscurecían con una mezcla de incredulidad y celos apenas disimulados. El altivo que es vencido por el humilde se enfrenta a una derrota profunda. No es la pérdida de poder lo que le duele, sino el despertar, el hacerse consciente de su propia condición vulnerable. Javier continuó sin molestarse en mirarla: «Y tú, Claudette, sal de mi vista y retírate a la cocina». Claudette asintió, atrapada entre la obligación y el resentimiento. Lanzó una última mirada de desprecio hacia Teresita antes de girarse y abandonar el salón, sus pasos resonando en el eco del vasto salón. Teresita, aún sorprendida, se sentó lentamente junto a Javier, sintiendo que, en esa noche inesperada, una nueva dinámica comenzaba a forjarse en la mansión. La cena había comenzado en un extraño silencio, interrumpido únicamente por el suave tintineo de los cubiertos sobre los platos. La inmensidad del comedor parecía hacer eco de la tensión que ambos compartían, una tensión que no tenía raíz en el conflicto, sino en el mutuo reconocimiento de algo que ninguno se atrevía a definir. Las luces doradas del candelabro se reflejaban en las superficies de la mesa, mientras la mirada de Javier se posaba, por primera vez sin reserva, en Teresita. Finalmente, tras un instante de vacilación, Javier rompió el silencio. «Teresitas, quería darte las gracias. De hecho, este gesto tan sincero es para agradecerte. Lo de la otra noche no fue nada, señor Javier. No me refería exactamente a eso.
No comprendo, respondió ella, con una leve confusión en su rostro. A tu primer rescate, en el tren, ya me has salvado 2 veces. Teresita se sonrojó, mirando el plato, y balbuceó con una sonrisa que intentaba ocultar su desconcierto. ¿Cómo pude haberlo rescatado en el tren si solo intercambiamos sarcasmos? Curiosa forma de salvamento, agregó entre risas. Javier la observó con la seriedad que solo se tiene cuando uno ha mirado de cerca sus propias sombras. Me hiciste confrontarme a mí mismo. A veces basta una chispa para iluminar la oscuridad que evitamos enfrentar. Me hiciste comprender que, solo cuando la verdad nos atraviesa con su dolor, deja su medicina en el corazón, y en ese instante tus palabras, esa confrontación, fueron como un espejo en el que vi reflejado todo lo que había negado de mí mismo. Teresita se quedó pensativa con los ojos iluminados por el brillo de una lágrima. Comprendo lo que intenta decirme. Mi madre solía repetir, es en el filo de la verdad donde uno se corta, pero también es ahí donde empieza a sanar. Javier hizo una pausa, permitiendo que las palabras se asentaran en el aire, mientras la profundidad de su confesión quedaba suspendida entre ambos. Algunos días después del incómodo episodio en el comedor, Claudette se encontraba en la cocina, pensativa, con una expresión de resentimiento dibujada en su rostro. La humillación sufrida aún ardía en su pecho, y mientras observaba a Teresita trabajar diligentemente, un destello de malicia cruzó sus ojos. Con una sonrisa calculada, se acercó a la criada. «Teresita Marisabel, querida, ven aquí un momento, por favor», le dijo Claudette con un tono cargado de falsa dulzura, como quien comparte un secreto. Teresita dejó lo que estaba haciendo y se acercó dispuesta a escuchar con respeto. «He notado que el señor Hernández tiene una, digamos, profunda confianza en ti, siendo su mucama personal. Y dado que él es muy reservado en cuanto a ciertos temas, quiero pedirte un favor muy especial», continuó Claudette bajando la voz en un tono confidencial, como si estuviera revelándole algo de gran importancia. «Claro, señora Claudette. Dígame qué necesita que haga», respondió Teresita, un tanto desconcertada por el cambio repentino en la actitud de la jefa de servicio. Claudette se inclinó ligeramente hacia ella como quien comparte una noticia de extrema delicadeza. «Pues, el señor está a punto de experimentar una de las etapas más bellas de la vida, pero también de las más sensibles», dijo, fingiendo una emoción casi maternal. «Verás, él está a unos 5 meses de convertirse en padre. Su escultural prometida, una sofisticada rubia despampanante que por ahora está en el extranjero por negocios importantes, le dará hijos, 3, para ser exactos», añadió sonriendo. Teresita parpadeó sorprendida, sin saber cómo reaccionar ante aquella inesperada información que por alguna razón la enternecía y la alegraba por él, pero también la entristecía sin poder comprenderlo. Claudette, al notar su desconcierto, continuó dándole un golpecito en el hombro. «Sé que es una gran noticia, ¿verdad? Y por eso mismo él quiere hacer algunas adecuaciones en su habitación, algo que le recuerde la bendición que viene en camino. Lo único es que, siendo quien soy en esta casa, tengo muchas responsabilidades y no puedo ocuparme de los detalles». Claudette suspiró bajando aún más el tono para añadir, con un leve toque de veneno en su voz. «¿Sabes? Me llena de orgullo que él confíe en ti para algo tan íntimo, como su mucama personal. Eres la persona ideal para encargarte de esos arreglos. Yo sé que pondrás todo el esmero en cada detalle. Tal vez unos colores suaves que sugieran tanto a niños como a niñas, pues se trata de un embarazo múltiple, y el señor quiere algo sutil pero lleno de buen gusto, como corresponde a alguien de su posición. Y las fragancias suaves con ese delicado aroma a bebé, imagina qué impacto tendrían para él. Si las percibiera desde que empieza a subir las escaleras, sería inolvidable», añadió Claudette, con un susurro persuasivo, como quien revela el toque final de un plan perfecto. Teresita, sin sospechar la manipulación oculta tras aquellas palabras, asintió con una sonrisa sincera,
visiblemente emocionada por la tarea que le estaban encomendando. «No se preocupe, señora Claudette. Haré todo con sumo cuidado y cariño». Claudette, fingiendo aprecio, le devolvió la sonrisa, pero luego adoptó una expresión más seria, como si estuviera advirtiéndole de algo importante. «Ah, y un detalle más, Teresita», agregó mirándola fijamente. «El señor es muy particular en sus gustos, sobre todo cuando se trata de niños. No le agrada ver por ahí a los hijos de los empleados, ni escuchar ruidos que puedan distraerlo de sus asuntos importantes. A él le ilusiona la idea de sus propios hijos, los únicos niños que aceptaría en esta mansión. Te lo digo porque vi en tu hoja de vida que tenías 2 hijos». Teresita parpadeó sintiendo un ligero nudo en el estómago, pero no dejó que su expresión mostrara nada más que comprensión. «Entiendo, señora Claudette. Seré discreta, como siempre». Claudette asintió, observándola con una mezcla de suficiencia y satisfacción, sabiendo que la semilla de la discordia había sido plantada con éxito. «Eso es lo que esperaba de ti. Sabía que podía confiarte esta tarea». Teresita partió inmediatamente a cumplir su encomienda, ajena a la inescrupulosa trampa. Una mentira bien colocada es como una grieta invisible en el cristal. Con el tiempo se expande hasta romper lo que parecía perfecto. Al cabo de unos minutos, Teresita subió las escaleras hacia la habitación principal de Javier, llevando en las manos una caja con decoraciones delicadas que había seleccionado meticulosamente. Ya en el cuarto, miró a su alrededor, tratando de imaginar cómo podría impregnar aquel espacio sobrio y lujoso de una calidez infantil que resonara con la ilusión de un futuro padre. Comenzó punto de inmediato. Colocó un par de cojines de suaves tonos pastel, uno en un tono rosado pálido y el otro en un azul celeste, sobre la cama. Dispuso un marco de madera fina que contenía una imagen de un padre cargando a su bebé, en una expresión de ternura inquebrantable. La escena parecía palpitar en silencio, añadiendo una presencia casi tangible al cuarto. Era como si aquel instante capturado insinuara un eco de lo que estaba por venir. La intensidad de la imagen caló en Teresita, haciéndola sentir como una intrusa en los sueños de alguien más. Luego una manta suave, casi etérea, con motivos infantiles, doblada al pie de la cama. Aparte pequeños peluches blancos de suave felpa que parecían haberse materializado solo para dulcificar el ambiente. Las fragancias dulces y ligeras que había esparcido con cuidado comenzaban a llenar el cuarto, mezclándose con el aroma sutil de su propio perfume. Mientras ajustaba las cortinas para dejar que la luz bañara la estancia, con un toque dorado, sintió un nudo extraño en el pecho. Cada adorno, cada pequeño detalle que agregaba, parecía acercarla, paradójicamente, a un abismo interno. «¿Por qué me afecta tanto?», pensó, notando una punzada de tristeza que la tomaba por sorpresa. «¿Por qué la idea del señor Javier formando su propia familia me resulta tan lejana y a la vez tan dolorosa? No debería importarme. Él es el dueño y yo no soy más que su criada». Suspiró profundamente y al deslizar su mano sobre la suave manta que había colocado con tanto esmero, recordó una frase que su madre solía decirle: «Los sentimientos que intentamos ignorar son como el agua. Siempre encuentran la forma de salir a la superficie, aunque sea por las grietas más pequeñas». Teresita bajó las escaleras con paso cuidadoso, el eco de sus movimientos resonando en el vasto silencio de la mansión. Al llegar a la cocina, se encontró con Claudette, quien la miraba con una sonrisa contenida, como si estuviera ansiosa por conocer el resultado de su trabajo. «Señora Claudette, ya he terminado con los arreglos en la habitación del señor Hernández», dijo Teresita, tratando de disimular la extraña mezcla de emociones que le dejó la tarea. Claudette asintió lentamente sin dejar de mirarla, como si evaluara cada rasgo en su expresión. Internamente, calculaba el tiempo con precisión. Sabía que Javier estaba por llegar en cualquier momento, y la coartada debía ejecutarse a la perfección para evitar cualquier sospecha. Teresita, qué bueno, justo a tiempo», respondió Claudette,
con un tono amable que ocultaba su intención. «Mira, antes de que te ocupes de otra cosa, necesito que vayas al centro y compres unos productos que faltan en la despensa. Son algunas de las cosas favoritas del señor y quiero que estén aquí cuando él llegue. No hay tiempo que perder». Teresita, aunque algo sorprendida por la petición tan repentina, asintió con obediencia. «Claro, señora, iré de inmediato». «Perfecto, irás con el chofer», agregó Claudette mientras le extendía una lista con los artículos. «No te preocupes si toma tiempo cumplir toda la lista. Solo quiero que te asegures de que todo esté en perfecto estado». Teresita, sin cuestionar más, tomó la lista y se dirigió hacia la entrada, donde el chofer ya la esperaba para llevarla al centro. Claudette la observó desde el umbral de la cocina, su sonrisa sardónica apenas disimulada mientras la veía alejarse de la mansión. Apenas la puerta se cerró tras ella, Claudette se giró, con los ojos brillando de satisfacción. «Todo está listo. Ya es cuestión de esperar», pensó, calculando que Javier llegaría en cualquier instante. Todo el aire de la mansión parecía vociferar a gritos. El arte de la traición radica en su sutileza, en cómo cada pieza encaja a la perfección sin que nadie vea las manos que movieron el tablero. Poco después, Javier Hernández, apenas subiendo las escaleras, sintió el dulzón y penetrante aroma a perfume de bebé que flotaba en el aire. Ese olor, inocente para otros, lo envolvió como un recuerdo hiriente, evocando la imposibilidad de su anhelo más profundo. Cada paso hacia su habitación parecía empaparlo en un lamento silencioso, reviviendo una vieja herida, siempre presente, siempre punzante. Al abrir la puerta, el ambiente lo desbordó. Los detalles en tonos pastel, los peluches dispuestos con esmero, el cuadro que reflejaba la ternura de un padre cargando a su hijo. Todo parecía una cruel burla a su propia realidad. Sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies, y dominado por una mezcla de impotencia y furia, su voz rugió por el pasillo, rompiendo el silencio. «¡Teresita!», vociferó con un tono desgarrado. «¡Teresita! ¡Ven inmediatamente!». Claudette apareció con pasos medidos, adoptando una expresión de desconcierto cuidadosamente fingida. Su rostro irradiaba una inocencia estudiada, como si desconociera por completo el motivo de aquel arrebato. Javier la miró con el dolor y la frustración ardiendo en sus ojos, y con la voz aún vibrante de furia contenida, exigió: «¿Quieres explicarme dónde está Teresita y qué está pasando aquí?». Algunos no necesitan armas para herir. Les basta sembrar dudas en el corazón del otro y ver cómo crecen. Claudette bajó la mirada conteniendo una sonrisa oculta, mientras adoptaba un aire de desconcierto absoluto. «No sé de qué me habla, señor», dijo con voz temblorosa, mirando alrededor con fingido asombro. «No sé qué es todo esto. Lo desconozco por completo. Hace media hora, Teresita me insistió en salir con el chofer. Yo la necesitaba en la cocina, pero ella dijo que quería comprar unas cosas personales. Hasta creo que le coqueteó al chofer para convencerlo de llevarla», añadió, bajando la voz como si confesara un detalle incómodo. Javier sintió una oleada de rabia y una punzada de celos imprevistos atravesarle el pecho. Las imágenes de aquella habitación transformada en una burla cruel lo desgarraban por dentro, hurgando en la herida de su esterilidad. Era como si cada adorno, cada aroma, lo encarara con la fría verdad de su imposibilidad de ser padre. Una realidad que jamás podría cambiar. «¿Tienes idea de quién hizo esto?», inquirió, su voz vibrando de indignación y un amargo dolor. Claudette alzó la mirada esbozando una expresión de consternación que parecía casi auténtica. «Claro, señor Javier, fue Teresita Marisabel», aseguró, ladeando la cabeza con un toque de falsa preocupación. Ella había bajado de su habitación justo antes de salir con el chofer. En ese momento me dijo que ya la había dejado lista para usted. Se rió incluso, y me comentó que le esperaba una gran sorpresa. Pero yo nunca imaginé que sería esto. De hecho, continuó acercándose a él y bajando aún más el tono, ella bien sabía de su problema, usted sabe.
El rumor entre los empleados se lo hizo saber apenas llegó a la mansión. «Pero esto es inaudito, señor Javier». Las palabras de Claudette cayeron como un peso helado en el ánimo de Javier. La insinuación de que Teresita supiera sobre su dolor secreto y que, aun así, hubiera tenido la crueldad de burlarse de él, le resultaba casi insoportable. Sentía la furia y el dolor arremolinarse en su interior, como un torbellino oscuro y profundo que lo arrastraba. Por un momento las imágenes de Teresita arreglando la habitación, con aparente esmero, se mezclaron en su mente con la idea de una cruel burla escondida tras cada detalle. ¿Acaso todo lo que había percibido en ella era una fachada? ¿Había confundido su bondad con un juego perverso? El silencio de la habitación era denso, y en sus ojos oscuros se dibujaba una tormenta contenida. Las traiciones más amargas son aquellas en las que se pone el corazón en manos de quien sonríe mientras lo destroza. Minutos después Javier se mantenía rígido, plantado en medio de la cocina, sus manos cerradas en puños mientras su mirada oscura y severa se clavaba en la puerta. Claudette, apenas a unos pasos detrás, contenía una sonrisa satisfecha. Sus ojos brillaban de un oscuro placer mientras aguardaba, sabiendo que las semillas de su manipulación ya habían echado raíces profundas en el corazón herido de Javier. Minutos después la puerta de servicio se abrió, y Teresita Marisabel entró, cargada de bolsas, sin sospechar la tormenta que se avecinaba. Colocó las bolsas en la despensa, y al notar la presencia de Javier en la cocina, una expresión de sorpresa cruzó su rostro. Con una sonrisa genuina, se dirigió a él, sin percatarse de la dureza en su semblante. «Señor Javier, ¿usted aquí en la cocina? ¿En qué lo puedo servir?», preguntó con una amabilidad sincera, sin saber que su mundo estaba a punto de tambalearse. Sin rodeos, Javier disparó su primera pregunta, con una voz dura y cortante. «¿Arreglaste mi habitación esta tarde?». Teresita, aún con la calidez en su rostro, asintió con alegría, sintiéndose orgullosa de haber contribuido a lo que pensaba que sería una sorpresa grata. «Sí, señor, fui yo». Sin cambiar su tono, Javier continuó. «¿Adornaste mi habitación con motivos infantiles?». La alegría en el rostro de Teresita comenzó a desvanecerse lentamente, reemplazada por una creciente inquietud. No entendía el tono severo de Javier, pero asintió, intentando mantener su sonrisa. «Sí, señor. ¿Le gustó cómo quedó?». La tensión en el ambiente se hizo más palpable. Javier no parecía interesado en responder a su pregunta, y su mirada, encendida por una furia contenida, se volvió aún más helada. «Por último, esparciste perfume de bebé por toda la habitación y pusiste ese cuadro simbólico de un padre con su hijo justo al lado de mi cama». Ahora la alegría de Teresita había desaparecido por completo. Sintió un nudo en el estómago y una sensación de incomodidad que le congelaba el pecho. Con nerviosismo, y notando el tono implacable de Javier, intentó responder, aún sin entender del todo la situación. «Sí, fui yo, señor, porque a mí me dijeron que...». Pero antes de que pudiera terminar la frase, Javier la interrumpió bruscamente, con una voz tan cortante que la dejó sin aliento. «Entonces recoge tus cosas y sal inmediatamente de mi mansión». La sentencia cayó sobre Teresita como un balde de agua helada. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban el impacto de aquellas palabras. El aire se tornó espeso, y mientras trataba de comprender lo que acababa de ocurrir, sus labios temblaron intentando formar alguna réplica. No obstante, la furia en el semblante de Javier era implacable, y cualquier intento de explicación parecía condenado al fracaso. Detrás de Javier, Claudette observaba con una sonrisa sardónica su satisfacción evidente ante el éxito de su estratagema. Teresita, herida y en shock, buscó en la mirada de Javier algún atisbo de compasión, alguna señal de que todo esto era un malentendido. Pero el dolor y la traición que él sentía lo cegaban, envolviéndolo en una coraza impenetrable de desprecio y amargura. Cuando el orgullo es herido, la verdad se nubla y el corazón se convierte en su propio verdugo. Teresita Marisabel, con su dignidad pisoteada y sabiéndose víctima de un enredo que no entendía, orquestado por Claudette,
No quiso esclarecer más nada. Cabizbaja, dio media vuelta para retirarse rumbo a su habitación en busca de sus cosas. Antes de salir, giró su cabeza y con ojos humedecidos clavados en Javier, pronunció: «Señor Javier, no siempre quien acusa tiene la razón, y no siempre quien calla es culpable. Las heridas de la injusticia sanan, pero el peso del remordimiento nunca abandona al que hiere sin razón. Jamás lo olvide». Luego, mirando a Claudette, Teresita sentenció con voz firme: «La verdad es como el sol. Aunque tarde en salir, siempre ilumina lo que las sombras esconden. Grábelo en su memoria, señora Claudette». Esa noche, la mansión permanecía en un profundo silencio, pero dentro de la habitación principal, Javier era incapaz de conciliar el sueño. El aroma a bebé, los suaves peluches y los delicados cojines en tonos pastel, que tanto le habían perturbado horas antes, ahora le proporcionaban un extraño consuelo. Con cada pequeño detalle, volvía a recordar las palabras de Teresita al partir: «No siempre quien acusa tiene la razón, y no siempre quien calla es culpable». Esas palabras resonaban con fuerza, y la duda comenzaba a perforar el muro de su orgullo herido. Sentado en el borde de su cama, Javier observó el cuadro que en un primer momento había considerado una burla. Un padre sosteniendo a su bebé con una ternura infinita. Ahora, al mirarlo, sintió una calidez inexplicable, comprendiendo que esos adornos no podían haber sido colocados con malicia. Había amor en cada rincón de aquella habitación, un amor genuino, sincero, imposible de fingir. Lentamente, una lágrima escapó de sus ojos y una sonrisa amarga se formó en su rostro. «Aquí hay algún error y lo descubriré», se dijo a sí mismo, con una renovada determinación. Con paso firme y decidido, a medianoche, Javier salió de su habitación y se dirigió al cuarto del chofer. Golpeó la puerta con intensidad, despertándolo de su sueño. Sin más preámbulo, entró y con un tono serio y urgente lo confrontó. «Dime, ¿Teresita te pidió que la llevaras a hacer compras personales esta tarde?» El chofer, aún adormilado, se levantó rápidamente y negó con la cabeza. «No, señor Javier. Teresita no compró nada personal. Yo recibí órdenes directas de la señora Claudette para llevar a Teresita a varios lugares a completar una lista que ella misma le entregó. La ayudé a encontrar los productos en los establecimientos para ahorrar tiempo, aunque ella misma me dijo que la señora Claudette le había permitido tomarse todo el tiempo necesario. Pero Teresita quería regresar rápido para estar disponible en caso de que usted la necesitara». Al escuchar esas palabras, Javier sintió un dolor punzante en el pecho, como si un remordimiento se incrustara en lo más profundo de su ser. Las piezas comenzaban a encajar, y el peso de la verdad lo aplastaba con una intensidad que lo dejaba sin aire. Había cometido un error terrible, y su orgullo herido lo había cegado. Retornó al pasillo y procesó todo. La verdad lo envolvía como una sombra fría. Claudette había manipulado sus emociones. Había sembrado una mentira que él había aceptado sin cuestionar. La imagen de Teresita, humillada y herida abandonando la mansión, se apoderó de su mente y el arrepentimiento se mezcló con una profunda desesperación. Con paso firme y la determinación ardiendo en sus ojos, Javier cruzó el pasillo hasta llegar al cuarto de Claudette. Alzó el puño y golpeó la puerta con fuerza, su voz resonando en el silencio de la mansión. «Claudette, ábreme inmediatamente». Al otro lado de la puerta se oyó un murmullo y unos pasos vacilantes. Al abrir, Claudette apareció con el rostro desvencijado por una mezcla de sorpresa y fingida confusión, apenas capaz de disimular su incomodidad ante la inusual visita. «¿Qué le pasa, señor?», dijo con una voz cargada de aparente preocupación. «¿Ocurre algo?». Javier la miró fijamente, su rostro reflejando una furia contenida. Sin esperar más, avanzó un paso hacia ella, y la puerta se cerró suavemente detrás de él, encerrándolos en el pequeño espacio. «Claudette», dijo en un tono gélido que hizo que el rostro de ella se tensara. «Quiero la verdad, y la quiero ahora mismo».
¿Fuiste tú quien ordenó que Teresita fuera al centro esta tarde con una lista de cosas? ¿Le diste esas instrucciones y luego le dijiste al chofer que la llevara? ¡Habla! Y no me mientas, o no habrá lugar en esta mansión para ti. Claudette, sintiéndose acorralada, trató de sostener su expresión de inocencia, pero el brillo en los ojos de Javier le advertía que él ya sabía más de lo que ella esperaba. «Señor, yo solo quería que todo estuviera perfecto para usted», respondió con un ligero temblor en la voz. Tal vez no fui clara en mis instrucciones. Quizás ella interpretó mal. «No tergiverses la situación, Claudette», interrumpió Javier, acercándose aún más, su voz vibrando de rabia. «¿Fuiste tú quien planeó todo esto? ¿Ordenaste a Teresita que preparara mi habitación de esa manera y luego la enviaste lejos para que no pudiera defenderse?» Claudette, sintiendo cómo la verdad se desmoronaba bajo el peso de su mentira, trató de evadir la pregunta, su mirada esquivando la intensidad de la de Javier. «Señor, yo solo quise». «Reconócelo», exigió él, su tono iracundo alcanzando su límite. «Has intentado manipular mis emociones para hacerle daño a una persona inocente. ¿Crees que soy tan ciego para no ver lo que estabas haciendo? Confiesa de una vez». Finalmente, al verse atrapada, Claudette dejó escapar un suspiro forzado, su expresión de falsa inocencia desvaneciéndose para dar paso a una sombra de resentimiento. «Está bien, señor, sí, fui yo quien le pidió a Teresita que decorara su habitación, y sí, sabía que estaría lejos cuando usted volviera», dijo, sus palabras llenas de amargura. «Pero lo hice por usted, porque no puede darse el lujo de confiar en cualquier empleada que apenas conoce. Alguien debe protegerlo. Y siempre he sido yo quien lo ha hecho». Javier la miró con una mezcla de repugnancia y decepción, y respondió con palabras frías y cortantes. «No necesito tu protección, Claudette. Lo que has hecho es mezquino y cruel. Esa mujer me demostró más lealtad y dedicación en unos días de trabajo que tú con toda tu manipulación. Tus celos y tus intrigas no tienen cabida en esta casa». Claudette intentó replicar, pero Javier levantó la mano, silenciándola al instante. «Tienes 10 minutos para largarte de aquí. No me interesa que sea la mitad de la noche. Sal de mi vista. Gracias a que Teresita me enseñó el valor del amor y la humildad, tendré la gentileza de llamarte un taxi. Pero no regreses jamás a esta mansión». Sin esperar respuesta, dio media vuelta y salió del cuarto, dejando a Claudette atrapada en su propio silencio. La justicia tarda, pero llega, y cuando lo hace arrasa con toda falsedad que intente detenerla. A la mañana siguiente apenas despuntaba el alba cuando Javier se dirigió hacia la estación de tren donde la había conocido. Se quedó de pie, expectante, observando el ir y venir de los pasajeros con una mezcla de nerviosismo y esperanza. La espera se alargó, y al pasar las horas comenzó a temer que no aparecería. Finalmente, resignado, cruzó la carretera de regreso a su automóvil. Pero, al dar una última mirada hacia la estación, la vio. Teresita caminaba con 2 niños a su lado, cada uno sujetando una de sus manos, llenos de alegría y energía. La visión lo llenó de emoción, y sin pensarlo 2 veces, Javier corrió hacia ella, abriéndose paso entre la multitud. La observó mientras ella y los pequeños ingresaban al tren. Apresurándose, logró entrar justo antes de que las puertas se cerraran. Con dificultad avanzó por el vagón hasta alcanzarla, exclamando «¡Teresita!», sin que ella lo advirtiera. Al verla de cerca, sus ojos se encontraron y ambos quedaron en silencio, atrapados en ese instante. Javier, con la voz entrecortada, extendió su mano hacia los pequeños y habló con sinceridad. «No he cambiado nada en la habitación, Teresita. Está tal como la decoraste, lista para nuestros hijos. Estos 2 hermosos pequeños que tienes contigo». Ella lo miró confundida, intentando procesar sus palabras. «Señor Javier, no entiendo. ¿Qué está diciendo?» «No soy más señor para ti, Teresita», susurró él. «Solo soy Javier. Y no soy nada sin ti. Me di cuenta de la trampa de Claudette cuando medité en tus palabras y sentí el amor con que decoraste esa habitación. La confronté y confesó toda la verdad.
Nunca más volverá a pisar la mansión. Los ojos de Teresita se humedecieron y con una voz entrecortada respondió: «Me alegra saber que has podido ver con claridad, Javier». Javier, mirándola profundamente, se arrodilló en medio del vagón del tren. «Teresita Marisabel, me has salvado por tercera vez y en esta ocasión de mí mismo. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Me harías el honor de permitirme ser el padre de estos dos bellos niños a quienes ya amo con solo contemplarlos? Soy estéril, y por eso me dolió tanto ver la habitación decorada así. Sé que no lo sabías». Ella sonrió entre lágrimas y lo miró con el amor reflejado en su mirada. «Javier, te amo con toda mi alma, y sé que estos pequeños también te amarán porque eres un hombre maravilloso. Tu esterilidad no le resta nada a tu belleza interior. Por supuesto que acepto casarme contigo». Javier se levantó y ambos se abrazaron, rodeados por los niños. El vagón, lleno de testigos de aquella escena, estalló en aplausos mientras ellos permanecían unidos, iniciando un nuevo capítulo juntos, en el que el amor, la compasión y la redención los habían encontrado. Nadie escoge la familia en la que nace, pero sí aquella que construye, en el idioma que ama, en la tierra que llama suya y en la cultura que quiere transmitir. Querido oyente, tú que transformas cada palabra en un mundo de emociones, eres la chispa que enciende la magia de esta historia. Gracias por tu compañía, porque sin ti, cada relato perdería su verdadera esencia. Si quieres ayudar a los peluditos de la calle es muy fácil. Solo tienes que suscribirte, darle un me gusta y compartir esta historia por WhatsApp. Déjame tu nombre en los comentarios para enviarte un saludo personalizado. Y ahora no dejes de ver esta historia. Empresario se casó con mujer obesa en 2 ruedas que lo salvó.